Nosotros, hablando de democracia en otros tiempos y con otra generación, está con nosotros la asambleísta Paola Aguirre, que fue noticia en varios momentos en este corto tiempo. Primero porque era una militante defensora de Creemos y del gobernador Luis Fernando Camacho, después una ruptura y ahora un nuevo presente político. Y es bueno conversar con las nuevas generaciones para ver cómo leen el momento que se está viviendo ahora en el país. Paola, buen día, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo especial a ustedes y a través suyo también a la ciudadanía cruceña y boliviana que nos escucha a través del programa. Buen día, Paola. De entrada, le pregunto, ¿cómo ha analizado usted la realización de las elecciones generales del domingo último y los resultados que han determinado una segunda vuelta? Creo que lejos de que la calma y aparente normalidad nos haya llenado de tranquilidad, era un factor que, juzgando los antecedentes de la democracia boliviana, conocemos, debió llamar nuestra atención y alertar sobre lo que finalmente terminó sucediendo, ¿no? Hubo un resultado inesperado, pero también preocupante, tomando en cuenta las circunstancias que atraviesa el país y la estrategia subterfugia que aparentemente tenía el movimiento al socialismo para posicionar a su militancia en apoyo a una candidatura que en apariencias no parecía ser, diremos, motivo de preocupación para los candidatos de la oposición democrática y que ahora se ha terminado ubicando en un primer lugar. Creo que estos resultados lamentablemente ponen nuevamente sobre el tapete una realidad que el negacionismo no va a solucionar, al contrario, debe ser abordada responsablemente para que podamos como bolivianos aspirar a tener un mejor futuro político, y me refiero concretamente a la rivalidad política y enormes distancias de pensamiento, de ideología y de forma de ver el país entre el oriente y el occidente. Nuevamente Santa Cruz marca tendencia con un voto notoriamente diferenciado de la preferencia electoral del occidente del país. Santa Cruz, el departamento más grande, más productivo, de mayor peso poblacional, ha elegido a un candidato que no ha sido el de la preferencia electoral y por grandes distancias en La Paz, en Oruro, en Potosí. Y creo que esta es una realidad, repito, que no se debe negar o tener temor de abordarla, al contrario, para poder finalmente aspirar, como yo pretendo hacerlo, y lo digo sin temor a las consecuencias que esto me traiga. Como buena cruceña me gustaría que el país en algún momento confíe en la visión que tiene Santa Cruz, pero parece que estamos lejos de lograr aquello. Es cierto, Paola, porque el occidente, ese electorado que en algún momento fue el electorado cautivo del MAS, parece que en buena parte ha girado hacia Rodrigo Paz. Otro saldo se ha quedado con las versiones, ya sea de Andrónico, de Evo, lo que sea. Pero también, haciendo autocrítica, ¿qué ha pasado con los señores Doria Medina y Tuto Quiroga, que no han sabido llegar a ese occidente que históricamente tuvo una conducta, no es de ayer? Que su etiqueta de venta al electorado es el simple fracaso del adversario, y no es así. Es decir, hay muchos sociólogos en nuestro país como este, por ejemplo, que tengo en manos, que nos habla de una Bolivia que necesita revertir traumas. Hay mentalidades históricamente positivas del occidente entienda de que el gobierno que ha elegido ha fracasado. Es decir, lamentablemente un grueso poblacional prefiere el fracaso que votar por aquel en el que nunca confió. El que hablaba anoche precisamente el capitán Lara, ¿no? El capitalista, el antipatria, el logiero y no sé qué otros calificativos utilizaban precisamente para posicionar eso, claro, para posicionar su en ese grueso poblacional que nunca va a votar
por alguien que promueve una ideología diferente con la que ellos se identifican, sea Lara, sea Andrónico, sea Evo Morales, sea Luis Arce, sea Eduardo del Castillo. Ese discurso es el que cala en el occidente, y la gran pregunta es, ¿será que la visión política de Santa Cruz va a tener que entrar como caballo de Troya a unas elecciones ofreciendo bonos, ofreciendo discursos demagógicos, populistas, para finalmente poder llegar a un gobierno y demostrar desde allí que la forma de hacer política y la visión de país que tenemos en Santa Cruz es la que le puede traer mejores días y oportunidades de desarrollo para el país? Creo que nos deja muchas reflexiones esta elección, pero definitivamente ha existido una falla estructural en la forma de hacer campaña, en las propuestas, en la forma de llegar a ese electorado, y aquí están los resultados, ¿no? Tenemos en las puertas un nuevo gobierno populista, con otros rostros, con otras siglas, con otros colores, pero con más de lo mismo. ¿Por qué razón, Paola, desde la recuperación de la democracia en el país, Santa Cruz no consigue proyectar un liderazgo que traspase las fronteras departamentales y se proyecte como un eventual o potencial candidato presidencial? Es una gran pregunta, pero creo que el análisis no debe circunscribirse a la época de la recuperación de la democracia, hace algunas décadas atrás al presente, ¿no? Este es un problema histórico. Yo recuerdo siempre, cuando trato de motivarme en mi faena difícil de hacer política, en las palabras de Melchor Pinto Parada, ¿no? Que decía: lamentablemente hay una élite cruceña que prefiere rendirle tributo al andinocentrismo que fortalecer el capital y potencial político que tenemos en el departamento de Santa Cruz. Y debo decir que desde la experiencia y el testimonio propio he sido testigo, pero además víctima de ello. El problema es de que en Santa Cruz todos quieren ser líderes y sofocan el liderazgo de quienes tal vez tienen más posibilidades de serlo, con un acercamiento cercano al pueblo, porque no es que los masistas hacen todo mal, hay que rescatar ciertas cuestiones, y las cuestiones no me refiero a cuestiones de fondo, me refiero a cuestiones de forma, el acercamiento que tienen con el pueblo, el hecho de salir al campo, el hecho de salir a las zonas rurales, no para mentir como ellos hacen, pero sí para tener esa cercanía, ese contacto que haga ver que podemos tener liderazgos cruceños y no necesariamente de una élite o una logia que son los blancos de ataque precisamente de las facciones políticas como lo es el movimiento al socialismo. Creo que en el departamento de Santa Cruz hace falta una auténtica unidad de pensamiento, no una unidad de intereses coyunturales, porque ese es el gran problema. La desconfianza es de que a veces el político cruceño, primero, que el político cruceño que defiende genuinamente Santa Cruz, le va a resultar muy, pero muy difícil llegar a trasladar ese liderazgo al resto del país, precisamente porque particularmente en el occidente el cruceño no es bien visto. No puedo responderle por qué quisiera ser socióloga, pero los leo a los sociólogos, y los sociólogos precisamente dicen eso, de que hay un sentimiento generalizado de desconfianza, como si nos vieran ajenos a lo que es Bolivia. Y creo que ese es el gran desafío que los cruceños políticos debemos abordar. ¿Para qué? No para mentirle al electorado occidental, sino para hacerle ver de que Santa Cruz tiene una forma de pensamiento que le ha resultado bien. Aquí vivimos bien, a pesar de toda la crisis, a pesar de todas las adversidades, los obstáculos que el mismo centralismo y el mismo gobierno nos colocan. Este modelo funciona. Falta hacerlo funcionar desde el liderazgo político. Me quedo con una palabra que usted ha mencionado: testimonio personal, la vivencia propia. Y mi pregunta va en ese sentido. Todos los candidatos a la oposición democrática desfilaron por Chonchocoro para tener la bendición un poco más del gobernador Luis Fernando Camacho, asumiendo que Camacho era Santa Cruz. Y en eso han ocurrido una serie de capítulos de este proceso electoral. Pero ahora la fracción que lideraba Camacho ha perdido en Santa Cruz. Tuto ha ganado en Santa Cruz. Es decir, Camacho era Santa Cruz, y en ese proceso también usted, por las circunstancias que son de conocimiento público, dio un salto y ahora está con Tuto Quiroga. Mire, primero, creo que Santa Cruz no tiene dueño. Santa Cruz se caracteriza por ser pensante, piensa para poder votar. Evidentemente ha existido un gran sentimiento de empatía
con la situación del gobernador Luis Fernando Camacho, porque su rol de líder cívico marcó un antes y un después en la historia político-social de nuestro país. Lo del 2019 seguro que nuestras futuras lo leerán y lo estudiarán y lo analizarán en los libros de historia. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema es de que confiarse en el caudillismo no es suficiente para lograr hacer política y posicionar un pensamiento que trascienda lo local. Santa Cruz ha leído las circunstancias que el país está atravesando y ha entendido de que la candidatura del señor Tuto Quiroga y su proyecto de país era más compatible con las necesidades, las reivindicaciones y las demandas de este departamento. Por eso es que Tuto Quiroga, a pesar de no tener el apoyo de Luis Fernando Camacho, pero no solamente no tener el apoyo de Luis Fernando Camacho, sino también de ser objeto de una especie de manipulación electoral donde se le decía al cruceño, si usted no vota por Doria Medina es porque está presionando a Santa Cruz, que debe era una falacia y un absurdo, porque es insultar la capacidad pensante del colectivo cruceño. Finalmente no funcionó y es por eso que Santa Cruz decidió votar mayoritariamente por el señor Tuto Quiroga. Creo que esto marca también, de cierto modo, una derrota vamos a hablar ahora sobre a la forma de hacer política, de creemos que subestimó, creo, la capacidad pensante del pueblo cruceño. Otro punto que quiero tocar es el tema del apoyo del señor Doria Medina, un apoyo que yo considero absolutamente irresponsable e irreflexivo, porque hay que entender que si el señor Doria Medina ha tenido votos en el departamento de Santa Cruz, ha sido precisamente porque ese mecanismo, esa estrategia de decir, si no votan por Doria Medina, es porque están en contra de Camacho, y algunos más osados aún decían, si no vota por Doria Medina, Camacho no va a salir libre, era otra falacia, ¿no? Terminan votando por Doria Medina, pero no es porque Doria Medina tenga preferencia electoral en el departamento de Santa Cruz. Entonces, me ha parecido un apoyo irresponsable, porque Doria Medina no es dueño del electorado cruceño, ha tenido un voto considerable en el departamento de Santa Cruz, y creo que el departamento de Santa Cruz no va a votar por quien Doria Medina diga, va a votar porque el candidato que responda mejor a las expectativas, las necesidades del departamento de Santa Cruz, y eso pues está personificado, diremos, en la figura de Tuto Quiroga. Aquí tenemos blanco, negro, nuevamente está polarizado el país, tenemos dos visiones de país en carrera y creo que Santa Cruz no se va a equivocar. Ojalá y el resto de las elecciones y pueda también asumir esta postura. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Paola Aguirre por su participación en Influyentes. Hasta una próxima oportunidad.